ella vio a un ser pequeñito, lleno de barba abundante, un sombrero gigante, unos pies gruesos. Que es el duende que viene por tu hermana, me decía. Y le decía, Bueno, buenas noches. Esta es la segunda entrega de este podcast. Esta es la segunda parte que vamos a gestionar con el primo. Queremos continuar viendo las historias interesantes que él ha tenido para con nosotros. Y nada, vamos allá. Vamos con la segunda sección, la segunda parte de la entrega inicial. Pues primo, bienvenido nuevamente a este podcast. Son las 11:20 en estos momentos. Bienvenido a este podcast, primo. ¿Qué tal la semana? ¿Chévere o qué? bien, todo muy bien, gracias a Dios. Aquí, como la gente lo pidió y cumpliendo, viniendo otra vez aquí a contarles estas historias. Espero que les gusten estas también. Esa es la actitud, primo, esa es la actitud, primo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nosotros la última vez que estuvimos hablando, hablamos acerca pues de las brujas. Hablamos acerca de las brujas, de la incidencia que tienen las brujas actualmente, especialmente en nuestra querida Latinoamérica. En esta sección me gustaría que hablemos un poquito de cosas sobrenaturales en sí, enfocándonos en los espíritus del monte, los espíritus de la naturaleza. Por lo menos es muy común en Colombia, creo que también en Venezuela, pero es muy común en Sudamérica, eh, espíritus tales como la tunda, espíritus como la patasola, espíritus como el duende. O sea, son diferentes espíritus que se mueven en nuestro algor popular y de una u otra manera pues identifican cierta parte cultural de nuestra identidad. ¿Conoces alguna historia referente a los duendes? Sí, conozco varias, solo que me hayan pasado personalmente, ¿no? Pero una muy cercana, sí. Una vez nosotros vivíamos en la misma casa que le estaba contando antes. Le pasaban muchas cosas. Ahí teníamos un palo de caña, teníamos varios palitos de caña Sí. y de un momento a otro, unas noches uno escuchaba como viento, como silbidos. Y al día siguiente, uno que nos levantábamos, todas las maticas de caña estaban trenzadas. Las matas de caña, o sea, lo que son las hojitas esas. Sí. Estaban trenzadas y normalmente esas hojas son filosas, lo cortan a uno. Entonces una persona que estuviera trenzando ahí se cortaría y amanecían todas trenzadas y eran bastante maticas de caña. Y los adultos me decían, no, ese es el duende, ese es el duende. Y me acuerdo que un señor que vivía ahí mismo en la casa le decía, es el duende que viene por tu hermana, me decía. Y le decía a mi hermana, sí, ese es el duende que está por tu hermana porque a ella le gustan las niñas y como ella está niña, la está molestando a ella, era la única niña aquí, la está molestando a ella. Y yo me acuerdo que nosotros nos subíamos al techo, a la azotea, como le dicen algunos, y con un palo desatábamos todas las trenzas. Y llegaba la noche y amanecía el día siguiente y otra vez se volvían todas trenzas. Y, y después saltó a la habitación. Empezábamos, bueno, nosotros como niños nos quitábamos los zapatos y los dejábamos tirar para aquel lado y nos acostábamos a dormir. Y empezaron a los zapatos a amanecer en orden, digamos así, bien acomodaditos, en un lado por aquí, el otro por allá en un lado, así, bien acomodaditos. Y nosotros siempre cuando nos acostábamos dejábamos todos los zapatos en desorden y se iba acomodando en orden, hasta que una noche mi hermana siente que empiezan a tocar la ventana, que tocan la ventana y, y se levanta, como así como entre dormida, despierta, voltea a ver al lado y no ve nada y se acuesta a dormir otra vez. Y siente otra vez que le tocan y le tocan la ventana, que le tocan y le tocan la ventana. Se levanta y mira hacia la ventana,
y no ve nada. Yo cuando ya se iba a acostar otra vez y cuando ya estaba haciendo el movimiento para acostarse, le tocan otra vez más duro. Tum, 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 tum. Entonces ella voltea a ver y cuando ve sí, pero ella dice que es como una figura chiquitica, como si fuera del tamaño de un bebé, pero con cara de viejo. Ella lo vio con cara de viejo. Tenía cara de viejo y que le hacía así, así con las manos, que adiós, como despidiéndose de ella, con las manos. Y ahí empezó a gritar, a gritar. Y cuando todos nos levantamos y esa cosa que se desapareció. Ella llorando, gritando que el duende, el duende, el duende. Y eso fue. En este caso estamos hablando de tu hermana menor, ¿no? La que sigue después de mí. O sea, parece ser que ya le han sucedido diferentes situaciones con esto, ¿no? Como que la vida la ha escogido para que viva pruebas como esta, ¿no? Bueno, también tengo otro hermano que es mayor que mí. Y él también lo vio una noche. Bueno, es curiosa porque aunque no es completamente de duendes, pero tuvo un suceso muy extraño. Aunque en la familia se ha hablado que él tiene como, no sé cómo decirlo, es que dicen que nosotros hemos venido de una familia de brujos por nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, así. Y se dicen que, según mi hermano, era el que seguía con la descendencia, porque él es desde pequeñito, ha sido muy susceptible a estas cosas. Pero, Hermano mayor. sí, mi hermano mayor. Él también nació un 31 de octubre y siempre ha sido sensible a estas cosas. Entonces siempre han dicho que él es como que él era el que seguía, por así decirlo. O sea, tenía que continuar como con Me ha pegado. con el legado, ¿vale? Con el legado familiar referente a este tipo de situaciones, ¿no? Como con esa virtud. Sí. Entonces, yo me acuerdo que se fue por un 31. Uf, pues yo estaba muy pequeño. Eso fue no un 31, no, sino en octubre. Más o menos a esta época que estamos grabando esto. Todo comienza en una noche porque le pasó varias noches. La primera noche siente que algo corre en la habitación y lo sacuden y se levanta y no ve nada. Y él dormía en el camarote, en la parte de arriba. Y voltea hacia ver a los lados y no ve nada. Entonces mira hacia abajo y primero ve como a una persona grande, pero con los ojos rojos y la cara llena de chuzos. Tenía un mundial de chuzos en la cara y como así como si botara sangre. Entonces se empezó a asustar y de esa cosa se iba como acercándose a donde él. Y él gritaba y nadie, ni nosotros que estamos en la habitación, ni mis padres lo escuchaban. Y él gritaba, hasta que le sacudió a mi hermano porque él dormía con otro hermano. Y mi hermano se levantó y así todo el mundo lo empezó a escuchar gritando y llorando. Y esa cosa ya no estaba, ya llegaron mis padres, nos levantamos todos y ya no estaba. O sea, pero nunca, o sea, nunca se llegó a saber en base a qué le ocurrían ese tipo de cosas a tu hermano. eh, o sea, cuál era en sí el detalle. Bueno, ya hemos hablado acerca que esto tenía que ver con Sí, un legado bueno, familiar. siempre hemos Pero dicho sí, sí. que eso ha sido como el delegado que él era que más susceptible, así que era el que tenía que seguir con estas cosas. Pero desde que yo sepa, nunca se llegó a verificar qué era o qué es lo que estaba pasando. Pero siguió al otro día, Sí. que es que lo uno con estas historias, al otro día se acostó normal, así como siempre. Ese día nosotros en ese tiempo no orábamos, sino que rezábamos, hacíamos Padre Nuestros, o sea, así. Esa noche, como ya había pasado un día antes que lo habían asustado, de todos nos pusimos a orar, a rezar esa noche. Entonces, y nos acostamos a dormir. Y otra vez como ese tipo de 3 de la mañana, él siente que otra vez que algo lo sacude y se despierta, pero ahora sí se despierta con ese miedo, porque ya había pasado una noche antes eso. Se despierta con ese miedo.
Y empecé así a ver para todos lados, al lado donde el día antes vio esa persona, esa cosa, y pero no había nada. Entonces empezó a calmar y se acostó. Entonces cuando se acostó sentía que le tiraban piedritas, le tiraban piedritas. Y él se levantaba y cogía las piedritas. Y empezó a regañarnos pensando que éramos nosotros los mismos, Estaba molestando. lo estábamos molestando. Pero nadie le contestaba, nadie le contestaba. Y se iba a acostar otra vez y le seguían tirando piedritas, piedritas. Entonces cuando él se asoma por el camarote y ve una persona chiquitica, él dice que nomás ve como si estuviera todo vestido de negro, pero era muy chiquito y le di las manos, que las manos eran blancas, blancas y arrugadas, arrugadas. Quieto. Y un sombrero altísimo que tenía como, digamos, el típico sombrero de bruja, Sí, 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 sí. pero era alto, el sombrero era el doble de lo que era la, la cosa esa, el duende, porque nosotros decimos que era un duende. Y ella empezó a gritar, y esa cosa, él decía que saltaba, que le saltaba así, que le saltaba. Como tratando de alcanzarlo o algo así. Como viendo por donde él le saltaba, y él gritaba, y no lo escuchábamos. Y levantaba a mi hermano, y levantaba a mi hermano no se despertaba. Y gritaba, lloraba, lloraba, hasta que mi hermano se levantó. Y ahí esa cosa desapareció y volvió otra vez. Llorando, todos ahí asustados. Mi mamá se los llevó al cuarto de ella a dormir. Y esas cosas. Y al día siguiente volvió y le pasó otra cosa otra vez. Joder, pero, o sea, consecutivo, le volvió a suceder. Día tras día, fue un día tras otro día, tras otro día. Al día siguiente, bueno, fue lo mismo. Se levantó y ella con ese miedo, porque ya sabía que algo pasaba, pero yo fui una mujer. Él dice que una mujer alta, muy bella, pero tenía los ojos rojos, 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 rojos. Y le hacía así, le hacía así. Nos- ¿Eso ocurrió en la casa? Sí, eso fue cuando íbamos en Cali, en Puerto del Sol, en el barrio Puerto del Sol. Eso. Y le hacía así, le hacía así. Pero, ¿y te has dado cuenta si esto le ha sucedido a él ahora de adulto o esto ya llegó a un punto donde ya frenó a medida que empezó aumentaba la edad? Bueno, siempre ha sido muy, muy susceptible, pero ahora él es cristiano, él estudia mucho la palabra, se está formando en estas enseñanzas del Señor. Y ahora sigue siendo tan susceptible. Él ve demonios que como cuando lo quieren atacar, algunas veces cuando estamos en casa que todavía vivía con nosotros, vía espíritus llegar a la casa y todo eso, y él ya, pero ya con autoridad, Sí, sí, sí. ya iba, los reprendía, y los echaba afuera y todo eso. O sea, se puede decir de que de alguna manera los sucesos no terminaron, pero aprendió a controlarlos mediante el proceso de fe y estas cosas, ¿no? Sí, Vale, 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 vale. yo aprendí a vivir con todo esto. Hostia, interesante, interesante. ¿Y el pueblo donde tú vives, hay muchos rumores o cosas que tengan que ver con duendes de donde tú eres? Bueno, sí, siempre ha habido apariciones, hasta, bueno, en YouTube hay 2 videos de mi pelo, lo pueden buscar, pueden decir duende en Candelaria y les va a salir esos videos. Una vez unos manes, estaban 3 manes, estaban ahí fumando, lo que ya saben, estaban ahí fumando y empezaron a grabar y a molestar entre ellos. Y cuando llega uno y señala y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y cuando ven bueno, en el video se ve claramente que es algo negro, negro, pero chiquito, muy chiquito, y iba caminando así como hacia los lados. Y ellos lo empiezan a grabar, y ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahí salen corriendo y esa cosa se mete así como al monte, para el canal y salen corriendo. Hostia, pero se ve el video en YouTube y toda la cuestión. Uy, bueno, lo buscaremos entonces y lo dejaremos aquí abajo del video en los comentarios. Y hay otro video que también se grabó y eso que fue en horario muy temprano, fue como a las 9, 10 de la noche, que lo vi
que se metía corriendo a una casa y se pasaba a otra casa así corriendo. Estaba asustando esos días por una cuadra. El duende, que varias personas lo vieron. Un amigo muy cercano dice que lo vio molestando a una de las hijas de él también. Que tuvo que ir a rezar y hacer cosas para que no la molestara más. Joder, es interesante, bastante interesante. Pues mira que esto, en el caso de este espíritu, es muy común. Una de las características que yo he visto es que generalmente esos espíritus tienden a fijarse en cierto tipo de mujeres. Bueno, por lo general siempre el atractivo es hacia mujeres. Desconozco la razón por la cual esto sucede, pero se comenta así de que en muchas oportunidades las persigue, las acecha de una u otra manera y tiene ciertos detalles con ellas como el hacerle trenzas, caricias o cosas por ese estilo. ¿Tienes idea si esto le ha ocurrido a alguien muy cercano a vos, además de lo que contabas anteriormente con tu hermana? No, así digamos cercano no, pero así amigos, sí he visto. Tenía, bueno, y eso que es hombre, un amigo, a él le pasó, él antes vivía en un pueblo en el Cauca Sí. y él vivía bueno, en un ranchito. Y él decía que todos los días le llegaba, bueno, él dice que es un duende, pero mujer. Sí. Él decía eso y él decía que iba, pero no le daba era plata. Y cuando él se le enojaba, lo arañaba. Le arañaba la espalda, le arañaba el pecho. Que él sentía como que él veía nomás algo pequeñito, que se le salía corriendo y lo arañaba. Porque digamos como él se asustaba, porque él veía, digamos, y le dejaba monedas, pero él veía como una sombra pequeña negra y le dejaba la moneda ahí. Entonces se asustaba. Y como está el típico mito que si uno les dice palabras, esas cosas se van. Sí, 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 palabras oeces, palabras gruesas, palabras de alto calibre, sí, ellas... Entonces él les decía palabras, pero no, eso se molestaba y lo atacaba. Y lo atacaba y lo atacaba. Pues fíjate que curiosamente lo que vas contando, este hecho también le sucedió a un individuo, una persona, un varón, específicamente a mi padre. La abuela nos solía contar la historia o la anécdota que ellos personalmente vivieron. Se dice que cuando mi padre nació, pues ellos vivían en la parte del campo, en el departamento del Tolima, en Colombia. Y ellos tenían su finca donde sembraban café, sembraban yuca, sembraban creo que papa y otras cosas. Y en estos sembrados, pues ellos todas las mañanas lo que se hacían era pues cuidar los cultivos, etcétera. Además contaban con que tenían la panadería del pueblo, ¿no? Ellos hacían el pan del pueblo y toda la cuestión. A lo cual pues mi padre pues recién nacido, en su momento él tenía unas hermanas mayores que en ocasiones se encargaban de cuidarlo, de echarle ojo, pues de mirar de que él estuviera bien, ¿no? Daba que pues los abuelos estaban ocupados en la panadería o en el campo, en algún lugar. Cuenta la historia, contaba la abuela, que en cierta oportunidad ella se fue al trabajo en el campo junto con el abuelo y dejó a mis tías encargadas de mi padre. Resulta que ellas se distrajeron por un instante entre sus juegos de niñas y pues bueno, no se percataron en nada en lo absoluto. Cayó la tarde, al caer la tarde mis abuelos regresaron de su jornada laboral en el campo o en lo que estuviesen haciendo y una de las primeras cosas que hizo mi abuela fue preguntarle precisamente a una de mis tías acerca de que cómo estaba el niño, pues que se lo trajera. Cuando ella le dijo esto a mi tía, ella efectivamente se acercó para ver que si el niño estaba en la cuna o estaba bien organizadito, porque pensaba que estaba dormido. Es cierto que ella pensaba que durante todo el día el niño no molestó, era porque pues estaba dormido. Eh, Cuando la niña ingresó hacia la habitación donde se suponía debía estar el niño, se encontró con la sorpresa de que todo estaba desordenado y que el niño no estaba ahí. A lo cual ella pegó un grito tremendo, estrujante, y ese grito pues era un grito de pánico, tanto porque no estaba el niño,
como también porque muy probablemente mis abuelos la iban a reprender, pero ella no podía ocultar el hecho de que el niño no estaba. Entonces, quiera o no, a regañadientes tenía que contarles pues decirles a los abuelos que no estaba, a lo cual salió corriendo, ofuscada, le dijo, mamá, mamá, mi hermanito no está en la habitación, le he buscado por un lado, por el otro, no está. Mi abuela obviamente se alarmó junto con mi abuelo y el resto de sus hijos. Bueno, tenía hermanos y hermanas mayores. Y bueno, todos se ofuscaron, empezaron a buscarlo por todos lados. Eso volvieron nada, todo lo que fue la caseta, la casa. O sea, buscaron por todos lados. Buscaron dónde estaban los animales, buscaron dónde estaban los graneros de almacenamiento, buscaron hasta en el baño, debajo de las camas, encima de los armarios, en todo lado, porque precisamente era tanto el temor que ellos lo que querían era minorizar riesgo. Ellos buscaban donde normalmente no estuviera, pero el susto, el miedo, los hacía buscar en sitios muy curiosos, irrisorios. A toda esta, como en esa época estaba empezando la violencia en Colombia, o el boom de lo que fue la política y la violencia en ese momento, pues se llegó a pensar que quizás algún grupo guerrillero había raptado el niño sin que ellas se dieran cuenta y se lo hubiera llevado pues para adoptarlo como suyo, y en ese caso pues bueno, por ser varón, educarlo en las filas de la milicia. Sin embargo, esto se rompió cuando mi abuela fue y preguntó donde vecinos, mi abuelo también preguntó de vecinos, y nadie se le dio una respuesta afirmativa de que hubiesen visto algún grupo subversivo en el área, o nadie le dio una respuesta sobre que hubieran visto quizás a alguien extraño en el pueblo, porque era un lugar de mucha camaradería, de buena vecindad, donde todos sabían todo de todo. Entonces entre ellos se conocían, entre ellos se ayudaban, se dejaban pues sí que una puerta abierta para poder ingresar, entraban, salían. O sea, era un ambiente de confraternidad en el pueblo. Entonces como que todos estaban muy pendientes de todos, porque el pueblo no era muy grande, y aparte ellos vivían incluso afuera del pueblo, que era un pequeño caserío o vereda, por así decirlo, donde había unas pocas casas unidas unas de las otras. Entonces no hubo nadie que dijese, sí, yo vi esto, vi lo otro. No lo hubo en este caso, no hubo nada. Todos desesperados corrieron a tratar de regar la voz de la vereda, a que la voz se regara en el pueblo, y del pueblo pues todo el mundo, la gente de los pueblos es muy unánime, la gente de los pueblos es muy colaboradora. Entonces salieron entre ellos a buscar aquí, a buscar allá. Algunos salieron con perros, algunos salieron con machetes en sus manos, o algunos salieron con armas a buscar, pretendiendo pensar quizás que a alguien, algún incauto, algún delincuente se había llevado el niño recién nacido, quién sabe con qué fines o con qué propósito. A todas estas lo buscaron por todos lados. Eh, los abuelos lo que hacían era, mientras buscaban y en medio del desespero, orar, pedirle a Dios que por favor que no le pasara nada al niño, que lo más probable es que el niño estuviese por ahí rodando, que algún loco o loca lo hubiese cogido, y que si lo cogía alguna loca, pues que apareciera. En este caso, llamaron la atención a las autoridades también se pusieron en marcha para buscar al pequeño, y pasaron gran parte de la tarde y no lo encontraban en lo absoluto, hasta que en su momento a mi abuelo se le ocurrió decir, bueno, el único sitio donde nos hemos buscado es el río. Si ya buscamos todas las posibles salidas del pueblo, nadie ha visto a nadie, nadie ha visto a otra persona diferente o ajena al pueblo que haya transitado por aquí. Lo único que nos queda pensar es que en un descuido, algún incauto, algún loco o loca ingresó a la casa, salió por el río para tratar de llevárselo, y como el río estaba cerca, lo único que se les ocurrió fue desplazarse hasta allá, y efectivamente la gente del pueblo fue y buscaban de lado a lado. Unas personas buscaban por el lado, un lateral del río, las otras buscaban por el otro lateral, y se movían de iba y de venida, y buscaban por todas las laderas. Cuando de repente una de las hermanitas o una de mis tías pegó un grito ensordecedor y gritaba con ansias, con afán, aquí está, a lo cual
todos, absolutamente todos, corrieron para acercarse al niño. Y efectivamente cuando llegaron el niño estaba justo en una orilla del río, en una de las orillas del río. Al comenzar el río, o sea, al comenzar me refiero al comenzar es el borde que iniciaba el pueblo, que pasaba por iniciar el pueblo. En ese punto estaba el niño envuelto en los pañales, esos pañales de tela que antes se solían utilizar, envuelto en pañales de tela, y aunque estaba al lado, al borde del río, el niño no estaba mojado ni nada por el estilo, estaba bien puestecito, como si alguien lo hubiera cogido con mucho cariño y lo hubiera acomodado, rodeado de piedritas, y le hubiera como puesto un lecho ahí especial para que el niño estuviese bien protegido, por así decirlo. Pero se desapareció. Las personas que dicen que estuvieron, o las que primero llegaron cuando mi tía pegó el grito, algunas argumentaron que mientras se iban acercando escuchaban risas, o sea, pero risas como risas con eco en el campo abierto, o sea, risas como de travesuras, risas de niños traviesos, por así decirlo, pero no se logró divisar nada, simplemente se encontró al pequeño ahí envuelto y todo el mundo se preguntaba, pero ¿cómo es posible esto? El niño no camina, ninguna de las hermanitas y hermanitos, pues, a ver, no lo cogieron, no sabían que el niño estaba allí, nadie vio nada, no fue ningún grupo subversivo, no, o sea, no hubo nada extraño. Entonces, los sabios del pueblo, los antiguos del pueblo, lo que atenían o atenuaban decir o atinaban decir era que lo más probable era que un duende se hubiera encariñado con el niño, se lo hubiera llevado un rato para jugar, y en medio de su travesura, que no pretendía hacerle daño, pues lo puso allí cuando ya vio que estaban casi cerca de donde él estaba, y bueno, se fue, se piró. ¿Por qué se pensó, se llegó a la conclusión que efectivamente fue un duende quien capturó a mi padre en su momento cuando era niño, o se lo llevó para jugar? Porque años más tarde, cuando mi padre creció, se convirtió en un adolescente fue tornándose cada vez más de adolescente a hombre, él empezó a tener una barba muy abundante y una barba de muchos colores. Él tenía una barba rojiza, en unas ocasiones era rojiza, por otro lado le salía plateada, y era una barba muy abundante, muy espesa, muy bonita, por cierto, y de hecho era el único de los hijos de mis abuelos, varones obviamente, que tenía barba. El resto todos eran imberbes, ninguno tenía barba. El único de los hijos de mis abuelos que tenía barba era él, y una barba muy especial, una barba muy abundante. Entonces se dice de que a raíz de esto se le generaba un atractivo al duende, o que había una especie de, por así decirlo, fetiche del duende. Esto se pudo comprobar a raíz de que cuando mi padre le empezó a crecer esa barba, cierto día fue a visitar a una de mis tías, cuando ya era mayor, obviamente fue a visitarla, y mi tía le ofreció café. Es muy habitual que estas personas del campo, de estas áreas del Tolima, las tardes suelen tomar café con pan y queso y mantequilla. Entonces, en una de esas visitas, en horarios de la tarde, cuando mi padre fue a visitarlas, pues ella le sirvió su cafecito, le sirvió su pan, le sirvió todo, hablaron. Ella no decía José, sino Carmelo. Ese era como el apodo que él tenía, porque su nombre era José del Carmen. Entonces él le decían Carmelo, cariñosamente le decían los hermanos. Entonces era Carmelito por aquí, Carmelito por allá, hablando una cosa, hablando la otra. Y entre esas cosas que estuvieron hablando, pues hablaban de la vida, y bueno, jaja, risas va, jaja, risas viene. Cuando llegó el momento efectivamente de irse, mi tía vivía en una casa que tenía doble salida, una hacia una avenida y la otra hacia otra avenida. Es decir, tenía que atravesar un pasillo largo, ¿sí me entiendes? Sí. Desde la cocina, que estaba en el centro de la casa, y una casa grande, y la casa tenía salida por un lado y salida por el otro. Entonces, cualquiera de las dos que ella fuese a abrir para que el que estuviera dentro de la casa saliera, ella tenía efectivamente que hacer un trayecto un poco largo, ¿no? Prolongado. Pasaba por habitaciones y por dos baños, ya un baño de un lado y otro baño del otro. Pero
ambas puntas morían o se encontraban precisamente en la cocina, donde la cocina era una cocina abierta con un arco muy bonito y estaba el lugar donde se cocinaban pues los alimentos, y justamente al lado del salón, porque era una cocina salón, estaba lo que era la mesa para los alimentos. Cuando ella le abrió la puerta y se despidió de mi padre y fue a regresar, justo cuando regresó, ella vio a un ser pequeñito, lleno de barba abundante, un sombrero gigante, unos pies gruesos como con pezuñas, pero no era un ser repugnante, ni era un ser que se le viera agresivo ni nada por el estilo, sino que era más bien alguien juguetón. Juguetón. Y este ser estaba allí y la miró, y mi tía se asustó, a lo cual pegó un grito tremendo, se salió, y su esposo, que en esos momentos estaba como cuidando las plantas de uno de los lados, se asustó también y acudió a ella, a lo cual le dijo, fueron los dos, se dirigieron hacia la cocina a ver qué era lo que había pasado, y ya no había nadie efectivamente. Entonces, este hecho se repitió un poco parecido después con otro de mis tíos, que también le vieron este personaje a mi padre, por lo cual se llegó a la conclusión que de alguna u otra manera este ser o este espíritu estuvo atado a mi padre en muchos aspectos, llámese por el pelo, por la barba o no sé, alguna manera. O sea, desde niño al parecer él ya sabía que iba a ser así y esto le generaba un atractivo, o váyase a pensar si quizás él fue quien le otorgó esa abundancia a la barba o cosas por ese estilo. Pero es una historia bastante interesante, ya de que me la transmitieron precisamente miembros familiares que vivieron en primera persona estas historias. Sí, 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 sí. sí, eso sí. Sí he escuchado mucho eso también, que son muy juguetones, son... Es que se dicen que ellos pueden mover entre dimensiones, ¿no? Que algunas veces ellos van caminando, pero creen que están en otra dimensión, que ellos piensan que no lo estamos viendo. Y cuando ya uno los ve, ellos también se asustan, porque ellos dicen, uy, me vio. Entonces ahí se cambian como de dimensión y se va. Desaparecen. O sea, eso es interesante, es interesante eso, También porque por eso puede ser. dicen que por eso ellos esconden las cosas, que dices que las esconden. Porque bueno, en mi familia, por parte de mi madre, como yo vivía cerca del río, también así todo eso Sí. en la costa pacífica, también se veía mucho de que se les perdían las cosas, se les llevaban las cosas de las casas, juguetes, cosas así, también les llegaban cuando mi madre o sus hermanas estaban adolescentes, también llegaban a tocarle la puerta, se les llevaban que los zapatos, a la que estuviera enamorada, se les llevaban los zapatos. Y o le tocaba, o le tiraba piedritas al techo. Y entonces ellas decían que para recuperar las cosas tenían que dejar dulces. Le dejaban dulce en el patio o a la orilla del río y le decían, aquí te dejo esto, pero devolveme tal cosa, que lo necesito, que que lo otro. Y se iban. Y un momento a otro, donde menos pensaban, ya encontraban lo que se perdió. Digamos, lo encontraban al lado del sofá o al lado del televisor, así en un punto donde ellos ya buscaron. Ahí volvían y encontraron cuando salían ya las bananas ya no estaban, ya lo que le habían dado. O sea, esas Curioso. cosas curiosas. Hombre, tiene mucho sentido lo que me estás diciendo en referente a que el hecho de que ellos pertenezcan a otra dimensión y que en algún momento, por alguna extraña razón, crucen a esta dimensión, ya sea porque aunque son paralelas las dimensiones, en algún momento se cruzan por alguna razón. Yo lo que he escuchado he solido oír es que el ser humano tiene la capacidad de ser medium. Medium, como su indica, es una palabra, un mediador, un canal, y que de alguna u otra forma la vibración que se emite el ser humano, o en este caso el medio, que tiene ciertas facultades más desarrolladas, la vibración que emite hace de que haya una consonancia entre estos seres que están al otro lado en su propia dimensión y esta dimensión. Cuando el individuo tiene esa capacidad de ser medio, tiene la capacidad de vibrar como en esta misma consonancia,
y va a canalizar algunos que o son buenos o son negativos, por así decirlo. Todo depende de la vibración del medio en este caso. He escuchado y tiene mucho sentido la reflexión que estás dando, donde se crucen las dimensiones. Es bastante interesante. Sí, he escuchado mucho eso también. Y así como me decías, bueno, de mentales también tengo otra, pero esto ya no sé si la has escuchado, la patasola. Sí, claro, por supuesto. Bueno, tengo de esa también tengo Sí, son de, espíritus naturales de la naturaleza del Corsi. Sí, cuéntanos. bueno, o sea, tengo uno que no es de hace mucho, porque bueno, la gente pensará que no, eso pasaba en los tiempos 80, 70, que no había televisión, que no había nada, ¿no? Esto pasó hace poco, hace más o menos 10 años, 11 años más o menos. Yo trabajaba en un ingenio azucarero y los viernes y los sábados entraba a las 5 de la mañana a trabajar. Entonces normalmente siempre me levantaba a las 3 y algo, 4 para ir al trabajo. Entonces llegó una ocasión, eso fue un sábado, que voy a hacer trabajo y llego a la portada y veo mucha gente en el portón donde no entraba. Sí. Y todo el mundo, ay, pero es que míralo, mírala. Y dice, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces nos acercamos y ¿qué pasó? Bueno, normalmente las cosechadoras, las que cosechan la caña, trabajan es un turno de noche, normalmente toda la noche cortando y todo eso. Y en el ingenio donde trabajaba solamente había una sola mujer que manejaba una de estas cosechadoras. Entonces ella estaba en el cañal, en medio de la nada, sola. Estaba cortando la caña con la máquina de la cosechadora. Cuando ella siente como algo que le saltó por encima de la cosechadora, y eso que la cosechadora tiene mínimo unos 5 o 6 metros, no sé cuántos tiene, y sintió que algo le saltó por encima de la cosechadora. Entonces empieza así a prender las luces de la cosechadora para ver más allá y ve como si fuera de la cintura para arriba como una persona, pero así, aquí de las piernas como si las estuviera pegadas o solo tuviera una pierna o fuera un palo. Entonces ella de una se asustó, empezó a orar y ella saca el teléfono y empieza a grabar a esa cosa. Entonces a lo que ella empieza a grabar, eso empieza a saltar, y salta así, así. Sí, pero salta de una manera que tú lo ves y dices, no, una persona no puede saltar así, así tenga ese aparato para saltar, no puede saltar así, saltaba así. Y un momento a otro se le apaga todo, se le apagó la cosechadora, el celular, todo y quedó en oscura total. Que gritaba, lloraba, por rayo pedía ayuda, ellos le dan rayo y no las escuchaba ni lloraba y que nomás sentía que algo le saltaba por todos los lugares, le saltaba y cuando yo llegué ahí, ya cuando iba a entrar, era la muchacha que estaba ahí llorando y mostrando el video a las personas que también trabajaban ahí. O sea, quedó grabado el video. Y todo grabado y bien está en YouTube ese video. Hostia, ¿y cómo lo buscamos? Creo que está como Patasola en Castilla o Patasola en Candelaria, no me acuerdo muy bien el nombre. Pero también está grabado y también está en YouTube, que pasó ahí mismo en mi pueblo. Y fue hace poco, está grabado. Uy, no, pues vamos, Carlos, chicos, lo que va diciendo nuestro invitado el día de hoy es bastante interesante y los links que nosotros vamos buscando se los colocaremos en la caja de comentarios para que vayan y lo vean. Porque es muy importante para que vean que no, una persona no podía hacer eso. Y eso es en medio de un cañal todo oscuro de noche, porque eran como las 3 o 4 de la madrugada más, cuando le sucedió esto. También dentro de los espíritus que he escuchado acerca de espíritus de la naturaleza o espíritus del monte, por así decirlo, surge uno casualmente con ese mismo nombre que se llama la Madre Monte.
¿Has escuchado algo acerca de este espíritu? Uf, muchas cosas también. Uf, regalaron una historia de esas cualquiera. Una muy personal, pero que no me sucedió a mí, sino a mi madre. Bueno, ella nos ha contado muchas historias acerca de este ser, de este espíritu. Ella dice que es un ser, un espíritu muy astuto y que no tiene horario de parecerse, le puede parecer a las personas de día, de noche, en la mañana, a cualquier hora. Y decía que normalmente en el pueblo de donde ella es, se metían a temprano en las casas, pero la gente no la había, digamos, llegaba, pero tú la veías como si fuera tu hermano, tu papá, una persona querida. Y que, bueno, esto le pasó a ella. Ella dice que llegó y que le llegó como si fuera la mamá, como si fuera mi abuela, Sí. y que ella estaba ahí y le hablaba, y que ella le hablaba y le decía, no, mami, mami, mijita, vámonos acá, y vamos a rozar un cañal, vamos a cortar unos palos, a rozar un cañal, ayúdame, que no puedo sola, le decía el espíritu. Y ella creía que era la mamá. Y mi madre le dice que sí, pero que ese ser nunca le daba la espalda, nunca le dejaba ver la espalda, solo se le movía así a medida que ella caminaba para que ella pasara y se fuera adelante y ella caminara atrás. Entonces mi madre dice que se fue caminando y le decía, pero ¿hasta dónde vamos? ¿A dónde me llevas? Y que la cosa le decía como la voz de la madre, como la voz de la abuela, le decía, no, un poquito más allá, que estás aquí nomás. Y que mi madre decía, uy, este camino tan hermoso, tan bonito, esas flores tan lindas, yo nunca las había visto por acá. Y que ella le decía, sí, es que por eso te dije que me acompañara, que esto tenemos que mirar cómo hacemos por acá. Y decía, y la llevaba, y que mi mamá se asustaba, que ella sentía como un viento que la empujaba y que no la dejaba mirar hacia atrás, que no la miraba bajar hacia atrás. Entonces, de un momento a otro, empezó a escuchar el sonido de un machete. Y entonces, a lo que escucha el sonido del machete, era un señor golpeando el machete con una piedra así. Y diciendo una oración, Y entonces a lo que ella volteó a ver, vio así ya como una mujer, pero feísima, que tenía un hueco en la espalda y que botaba como sangre, pero negra. Y eso que eran como las 2, 3 de la tarde nomás. Y cuando se vio, estaba ya toda rayada, la estaba llevando por un monte feísimo, estaba toda cortada, toda rayada, llena de espinas. Y esa cosa, a ver al Señor, salió corriendo hacia ese monte, se desapareció. Joder, Dios. Hostia. La madre monte, ¿no? La madre monte. Ella dice que esa es la madre monte. Mira, imagínate, hemos hablado de la madre monte, la patasola y los duendes. En este caso, que como tal hay variedades de ellos, unos más negativos, otros más positivos, por así decirlo. Vale, yo sí recuerdo una anécdota, pero bueno, esta anécdota me la confió un amigo muy cercano que es de originario de Tumaco, Nariño, que es la tierra, un saludo para la gente de Tumaco. Tumaco es uno de los lugares más enigmáticos que se puede decir de la zona Pacífico de Colombia. Y él me narraba de que de niño, él, antes de ir al colegio en las mañanas, salía con sus amigos a jugar, incluso en las mañanas, y como todo niño, ¿no? Siempre aprovecha la oportunidad específica para entretenerse, ¿no? Y dadas las condiciones económicas, pues ellos no tenían como esos lujos que hay hoy en día o que muchos niños tienen, que el PlayStation, de que el celular o el móvil en este caso.
nada de estas cosas. Ellos lo que tenían era la naturaleza para entretenerse. Y dentro de la naturaleza pues contaban con ríos muy frondosos o riachuelos, ir hacia el bosque a comer frutas nativas, etcétera. Entonces él me cuenta que una vez llegó del colegio junto con sus hermanos y pues nada, como era costumbre, él dejaba tirados los libros y todo lo demás y nada, salía a la calle a jugar con los amiguitos o con sus amigos y amigas, valga la redundancia en ese momento. Y siempre el objetivo, pues como todo niño, era distraerse y pasar la mayor parte del tiempo afuera, en la calle, como decíamos nosotros, jugando de todo tipo de juegos, como era el Jamie. El Jamie son, para los que no saben qué es el Jamie, pues el Jamie es un juego muy cultural o muy nativo del argot urbano popular, que consiste en unos tejitos que se colocan, según recuerdo, y creo que tiraban, no recuerdo bien, como jugando lleva, algo así con la pelota, ¿no? Con los peguitos. Exacto. Bueno, ellos jugaban, se entretenían en ese tipo de cosas. Cuando le surgió la idea o la intención de irse al río. Vámonos al río y vamos y la pasamos un rato, nos tiramos, nadamos, si es posible, pues pescamos. O sea, tenían una niñez muy cercana con la naturaleza y disfrutaban muchísimo con la naturaleza. En una de estas me dice mi amigo, me dice, mira, todos nos fuimos al río y de repente yo veo, o sea, me metí un chapuzón, ¿sabes? Me metí un chapuzón y cuando salgo, levanto la mirada y del caminito por donde nosotros habíamos entrado al fondo, vi a mi abuela y mi abuela me llamaba y me decía, venga, venga, o sea, me llamaba, pero estaba como seria, como enojada, como molesta. Entonces a lo cual yo pensé, bueno, ¿será que mi abuela se ofendió conmigo porque dejé el desorden en la casa o porque me vine corriendo, no le avisé? O sea, por alguna razón a él se le pasaron muchas cosas Le iba a regañar. que lo iba a regañar y que le iba a reprender, le iba a decir. Entonces él empezó a decir a los compañeritos, hostia, ya vengo, que me están llamando, ya vengo, que me están llamando. Entonces él se secó como pudo, salió del río, se secó y bueno, se puso su pantalonetica porque él dice que él andaba, como era común, descalzo, sin camisa y en pantalonetica, en pantaloneta pequeña. Pues dice que él se salió, se secó lo más que pudo y se empezó a dirigir hacia donde estaba la abuela. Pero él cuenta que entre más se acercaba a la abuela se alejaba más. Pero no, él no podía determinar, él no sabía determinar cómo era que eso ocurría. Porque para él, o sea, la abuela seguía parada en el mismo punto, en la misma medición exacto, pero él se acercaba y él decía que caminaba y caminaba y caminaba y no avanzaba. O sea, no avanzaba, para él era como extraño. Pero aún así la abuela seguía con la mala cara, seguía eh, llamándolo, venga, le hacía con la mano, venga, venga. Entonces, la sensación que le da, bueno, mi abuela sigue enojada, tengo que ir, tengo que hacerle caso. Esto es como que nosotros no podíamos, o es en nuestra cultura, ser muy respetuosos con nuestros mayores. Entonces él obviamente pues él seguía, a pesar de que le parecía extraño que caminaba y entre más caminaba nunca alcanzaba, no alcanzaba o pasaba un lapso de tiempo ya en el cual debería haber llegado. Pues él dice que en una de esas ya empezó a cuestionarse por qué no llegaba. Y de repente cuando empezó a cuestionarse el por qué no llegaba, la abuela le empezó a sonreír. Y se reía la abuela, ¿sabes? Se reía la abuela. Y sin embargo la abuela no paraba de decirle, venga, venga. Y cuenta él que en esos momentos, cuando la abuela esbozó una sonrisa un poco eh, entre cariñosa y maquiavélica, él siente que le pusieron la mano en el hombro. Cuando le pusieron la mano en el hombro, él se sacudió y era como que estaba en trance y se despertó, y cuando miró hacia atrás para ver quién le había puesto la mano en el hombro,
se dio cuenta que era uno de los amiguitos, uno de los compañeros, y le dijo, ¿para dónde vas? Y le dijo, no, es que mi abuela me está llamando. Y le dijo el niño, ahí no hay nadie. ¿Cuál abuela? Tu abuela no está ahí. Mire hacia el suelo. Cuando mi amigo mira hacia el suelo, se da cuenta que estaba en el borde de un precipicio. Justo en el borde de un precipicio, y el compañerito que lo veía, que se acercaba, salió corriendo y fue quien le puso la mano en el hombro. Entonces a esto le contó a su madre lo que había sucedido, y su madre le afirmó y le dijo, esa es la Madre Monte. Y lo que se nos solía decir, por portarte mal, por ser grosero, por ese tipo de cosas, la Madre Monte te iba a llevar. Se iba a llevar. Sí, ese era el refrán de nuestros abuelos, abuelas y madres en el pasado. Han pasado muchas cosas. Ahora, he escuchado cosas sobre otro espíritu de la naturaleza, específicamente de estos campos del monte. Uno de esos es la tunda. ¿Has escuchado algo acerca de este espíritu? No, la tunda no. Yo sí tengo una historia. Te voy a contar una anécdota que pasó muy cercana. Resulta que mi hermano mayor, que bien conoces, o no, mi hermano mayor, no lo nombro porque no creo que haya inconveniente. Cuando era muchacho, bueno, él siempre ha sido muy curioso, ¿no? Pero cuando era muchacho, él solía, todas las cosas que le causaban, le causaban como una curiosidad intrínseca, una curiosidad muy, muy obsesiva. Él podía ver algo que de pronto le llamara mucho la atención, y hasta que él no lo escudriñaba a fondo, no estaba tranquilo. Cuenta que un día, mientras se dirigía hacia el colegio, en las calles destapadas de Santiago de Cali, dirigiéndose hacia el barrio El Retiro, que era donde estudiaba el colegio, que era pues donde todo el colegio como fundación, por así decirlo, porque era un colegio donde todos los niños de escasos recursos de alrededor íbamos pues presentábamos nuestras clases y todo lo pertinente. Pues él comenta que cuando él se estaba desplazando, como todos los días normales, iba como medio distraído, caminando, iba mirando hacia el suelo, pateando piedritas, pero también como con esa pereza de no querer llegar. No tenía mucho entusiasmo, no tenía muchas ganas de ir hacia el colegio. Comenta él que pasó por el lado de una tiendecita donde generalmente en esa época vendían una especie de esos tubitos como plásticos que por dentro tenían leche, esa leche en polvo como con azúcar y pepitas y esas cosas. Entonces pasó por esa tiendita, se compró una cosita de esas y continuó su camino dirigiéndose hacia el colegio, pero continuaba él, mientras se la comía, él continuaba con el como con el desánimo, el desgane. Y él dice que mientras iba caminando a unos 4 pasos de distancia más o menos, él vio un papelito, pero un papelito que estaba como bien dobladito, ¿sabes? Y no estaba sucio, pese a que había llovido y el suelo estaba un poco encharcado, como con barro y estas cosas, porque las calles no estaban pavimentadas y el camino hacia allá era pues así en tierra. Entonces se dice que él vio este papelito y a él le llamó mucho la atención el ver un papelito en medio de lo sucio tan limpio y enrollado en una forma tan atractiva, como bien organizadito, bien, le pareció súper extraño. Pues bien, él se acercó, cogió, no se aguantó las ganas, cogió el papelito y antes de tratar de abrirlo, se percató de que iba a llegar tarde al colegio, por lo cual emprendió, el papelito no lo abrió, se lo echó al bolsillo y bueno, salió corriendo porque pues iba a llegar tarde. Cuando llegó al colegio en esa época, a nosotros nos daban 2 descansos. Nos daban uno en la mañana y otro ya casi al finalizar la jornada de estudio. Pues él dice que tan pronto él salió al descanso, recordó que tenía ese papelito en el bolsillo y pues le dio curiosidad, se sentó al ladito del colegio, del salón del colegio, ¿cómo se llama? Del lugar del parque del colegio. Salió un momento y se sentó a un ladito debajo de un arbolito
y sacó el papelito y bueno, lo extendió, lo desenvolvió lo más que pudo, dice que estaba muy bien envuelto, lo desenvolvió lo más que pudo, y en ese papelito él empezó a ver que decían unas palabras, pero era como una oración. Y él decía, bueno, le pareció muy curioso, entonces empezó a relatar esta oración, empezó a orarla, o sea, empezó a decirla, no a orarla, pues no sabía que era una oración, pero era como una especie de un poema. Empezó a recitarla. Exactamente, él empezó a recitarla y empezó a decirlo, pero el curioso, él decía que él lo leía y no podía parar de leerlo, ¿me entiendes? Bueno, el normal fue, continuó a clase, como normal, un papelito, pero él no tiró el papelito, le pareció muy curioso. Y cuando, bueno, se cumplió el segundo descanso, jugó normal, continuó de regreso al salón, terminó la jornada y normal, él se fue a casa, ¿me entiendes? Pues nada, después de hacer sus tareas, después de comer, nosotros llevamos a comer a partir de pues, lo que es la cena ya de la noche, exacto, cenó, por así decirlo, y bueno, él ya se dispuso, no nada más que hacer, pues se dispuso a acostarse a dormir, y bueno, se acostó a dormir normal, tal cual. Pues resulta que él dice que él cayó profundo, o sea, él cayó profundo y no supo más nada de nada. Al día siguiente, mi madre se acerca a él, lo mira y le dice en una forma muy inquieta, pero también un poco sugestiva. Le pregunta y le dice, hijo, ¿tú qué hiciste anoche? ¿O qué hiciste en el transcurso del día? Y él pues como extrañado le dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, madre? ¿Qué sucede? Le dice, porque ocurrió un hecho muy extraño exclusivamente a ti. No ocurrió a nadie de los que estamos, y mira que somos bastantes viviendo en esta casa. Y la casita donde vivíamos en ese momento era una casa que tiene tejas de zinc, de estas de lata. Es decir, que cuando llueve, o sea, suena súper durísimo, tú tirabas una piedrita y eso era un estruendo tremendo, porque pues era de escasos recursos. Y le dice, pero ¿qué? ¿Cuál es el hecho? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Entonces ella dice, mira, yo me levanté en la madrugada a ir al baño, porque el baño era en el patio, el cual no tenía el techo, sino que la parte del techo era donde dormíamos, pero en la parte de afuera era como un patio, tenía que desplazarse, no era dentro de la casa, sino a las afueras. Y en ese lugar, bueno, tú se hacía viento, podías ver la luna, etcétera. Y ella dice, yo salí al patio a hacer mis necesidades y cuando regresé, solo estaba lloviendo en el área tuya, donde vos dormís. Él dormía en un camarote, en la parte de arriba del camarote. Solo estaba lloviendo en esa área, no más. A lo cual mi hermano se asustó. Bueno, esto es extraño, súper extraño. Él echando cabeza a todo esto, echando cabeza, pero ¿qué puede haber pasado? Lo único que se le ocurrió fue decirle, pues mira mamá, lo que me pareció tan extraño fue esto, era un papelito que estaba limpio en el suelo y este papelito pues me pareció extraño. Entonces simplemente lo cogí, me lo guardé y lo leí. Entonces ella le dice, a ver, enséñamelo. Y le enseña el papelito y lo abre y lo mira y mi madre ve lo que está escrito. Y al respaldo, él no lo había visto, no había visto de la parte de atrás del papelito. Y en la parte de atrás decía oración a la tunda. Entonces, efectivamente, pues esto fue un acto para él bastante curioso que lo llenó pues, de preocupación, lo llenó de temor, pero fue una anécdota que él no pudo, que no, vamos, que lo marcó, por así decirlo, porque esto fue un hecho real, ¿me entiendes? Que le sucedió. Lo esperaba. Exacto, él quemó el papelito, bueno, eso pasó al olvido y quedó así. Bueno, es que en mi concepto lo que me han dicho a mí, la tunda y la maremonte son la misma cosa. ¿Así? Ya, eso lo sabía. Eso, en ese concepto, lo tengo yo. Lo que sí tengo otra historia de la maremonte, la tunda. A ver, enséñanos a contarla. Esto, bueno, pasó también hace aproximadamente unos 15 años más o menos. 15, 17 años. Yo tenía dos amiguitos que vivían en un pueblito que se llama Arenal, a lo cual íbamos a, bueno, típico como tú decías, en camisas y descalzos, nos
varios amigos de mi barrio nos íbamos así caminando con ese sol hasta el otro pueblo que siempre es lejito, siempre era 1 hora y algo caminando. Nos íbamos caminando así descalzo, sin chanclas, sin nada, y en pantaloneta y nos íbamos arriba a bañar, a disfrutar del río. Y siempre encontrábamos 2 niños de ahí de la arena que siempre estaban ahí. Y nos colocamos a jugar con ellos y todo. Entonces llega un día que no los vemos en el río. Y se nos hizo raro porque siempre estaban ahí. Y volvimos al otro día y tampoco estaban. Entonces ya se nos hizo más raro todavía. Y como ya sabíamos dónde vivían, fuimos a preguntar con unos amigos a ver por qué no fueron los niños. Y cuando nos sale la madre y nos dice que no, que uno de los niños se murió. Entonces que por eso no fueron. Cuando nos dice, pero ya no sé si quiere hablar Juanito, se llamaba Juan el otro. Y llega y nos ve y se nos acerca el niño y empieza a llorar. Y empieza a llorar. Y me dice, es que yo le dije que no, yo le dije que no. Y lloraba, yo le decía, yo le dije que no, yo le dije que no. Y nosotros, pero yo le dije que no, ¿qué? Yo le dije que no, ¿qué? Es que dice que se fueron más temprano de lo habitual a bañar, porque ese día no tuvieron clase. Y entonces dice que estaban bañando los dos solitos, y que de un momento a otro apareció una mujer, pero linda, a bañar. Y que este amigo que quedó decía que apenas que la vio, le dio miedo, le inspiró miedo. Pero al otro, al hermanito, le inspiró morbo. Porque la chica se desnudó por completo, empezó a bañar al lado de ellos, se bañaba y le decía, juega conmigo, juega conmigo, juega conmigo, juega conmigo. Y el que le dio mala espina le dijo que no, que no, que no. Y le decía al otro, no te vas a meter, no, no, le decía. Y el otro le dijo, no, yo sí me voy a tirar. ¿Y qué fue? Y se empezó a bañar con ella y que ella lo cogió en los brazos y los dos se sumergieron y ya no volvió a salir más. Ya no salió más. Ya cuando salió el niño corriendo a decirle a la mamá llorando y todo eso, y los vecinos, muchos, casi todo el pueblo lo buscaron, lo encontraron ya lejos, pero muy lejos de donde pasó, lo encontraron ya muerto, ahogado. Encontraron al niño. Hostia, qué fuerte, qué fuerte. O sea, entonces lo que podemos deducir entonces de este espíritu es que no es muy bueno que digamos, No. No es un espíritu del cual se jacte de ser, como se dice, juguetón o bromista, ¿no? Es un espíritu ya que hace cosas bastante negativas, ¿no? Matar, hurtar o destruir. Pues bueno, primo, hemos llegado al final de este podcast, de esta segunda parte de la sección. No sé si querrás agradecer algo más o agregar, perdón, algo más. Te agradezco mucho por el tiempo que hemos pasado en el momento y nada, no sé si tenés algo más para decir o algo más para aportar. No, primero que todo agradecerles a todos y pedirles que sigan apoyando este proyecto, que se animen a verlo, a compartirlo, que se hace con todo el amor del mundo y que todo esto es una experiencia de verdad vividas. Yo creo que todos tenemos a alguien que le ha pasado alguna de estas cosas. Si estamos dispuestos a escuchar, siempre va a haber alguien que nos pueda contar estas pequeñas historias que son parte de nosotros también. Y qué bueno que estas cosas no se pierdan, porque algunas veces no sé cómo, vivimos en el mundo moderno y nos olvidamos que nosotros somos espirituales también y que a nuestro alrededor se mueven muchas cosas. Así que los invito, los animo a que sigan viendo estos videos, que lo compartan mucho más y si quieren que venga a contarles muchas historias más, aquí estaré, porque de verdad vengo de una familia que
que se ha movido con muchas cosas y también siempre me han interesado estas historias, estas cosas, siempre he estado dispuesto a escuchar y relatar también lo que me ha pasado. Claro que sí, primo. Seguramente habrá más oportunidades. Agradecemos, como dice el primo, agradecemos mucho el apoyo de todos y cada uno de los eh, televidentes. Agradecemos mucho el apoyo de las personas que están aquí siempre dispuestos a querer darnos la oportunidad y prestar sus oídos para las historias que tenemos para contarles. Que tengan un buen día, una buena noche, un nuevo amanecer y una nueva mañana. Y en fin, una larga vida próspera y bendecida. Venga, buenas noches.